Hermanos, estamos en este viaje por Apocalipsis. Ha sido un tremendo gusto para mí, no solamente predicar, sino escuchar el mensaje de Apocalipsis y recordar lo que Dios estaba orientando estas iglesias de entonces. Solo recordar entonces que hoy terminamos el día de las indicaciones para presbíteros y diáconos. Hasta 11 horas 59 minutos, ¿ok? Entonces, como decía Antonio, presbítero Antonio, volver a las clases, revisar, para que pueda sugerir personas como presbíteros y diáconos que no son personas perfectas, pero son personas que están comprometidas con la iglesia. Estos nombres van al consistorio, el consistorio filtra estos nombres y devuelve a la asamblea, y al final la asamblea tiene que elegir los hermanos que van a liderar la iglesia. Bueno, hermanos, les invito a que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, desde el versículo 14, y por la gracia de Dios llegamos a la séptima iglesia de las 7 iglesias destinatarias del mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14, es el mensaje más duro de las 7. Es la última iglesia. Es una iglesia que no recibe ningún elogio de parte del Señor Jesucristo. Y ojo, es una iglesia que no tiene problemas de doctrina, no tiene problemas de inmoralidad. Esa es ya una enseñanza de que no es solo suficiente ser una iglesia fiel en la doctrina. Es importante ser una iglesia con vida, que ame y que no sea indiferente, y que refleje este amor en su relación con Dios y unos con los otros. Es para mí muy difícil predicar acerca de este texto, porque es la iglesia que más se parece conmigo. Y cuando estaba estudiando, me sentía como mirando al espejo. Así dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío y ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre Santo, bendice a tu iglesia en esta mañana por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Laodicea.
Este es el nombre de esta iglesia. Este nombre es en homenaje al fundador que está homenajeando posiblemente a su esposa. Es la junción de dos palabras, laos, pueblo, en griego, y una palabra que significa o justicia o gobierno. Entonces, literalmente significa la ciudad de justicia. Esta es una ciudad muy importante en Asia Menor, en la época en que recibe esta carta. Sin duda, era una de las ciudades más ricas del mundo. Era donde estaba el centro financiero, era el Wall Street de hoy día, donde se tomaban las decisiones financieras más estratégicas de la época. Esta ciudad era muy conocida por la moda, era como Milán hoy día, quizás. No sé si estoy pasado en el tiempo, pero yo pensaba que era Milán. Y por mi sangre italiana, entonces si no es, perdona. Ellos lograron desarrollar un comercio muy consistente de las lanas negras, que eran muy raras en la época, entonces muy caras. Y eso trajo también muchos recursos, mucha plata para la ciudad. Era una ciudad muy importante también en el desarrollo científico de la medicina. Es de ahí en donde surge un polvo frigio, conocido, materia prima para el colirio y también para el oído. Y se convierte en uno de los remedios más potentes para ayudar en tema de la visión. Y es por esta razón que Cristo manda un mensaje muy contextualizado a la ciudad más rica, pobre, a la ciudad de las telas, de la moda, desnuda, a la ciudad del colirio, ciega. Y el Señor, que conoce los corazones más que a nadie, otra vez más dice: yo te conozco, conozco tus obras. Y es interesante entender un poco el contexto. Aquí es época de Domiciano, más o menos año 81, es llamado Segundo Nero. Él asume el poder en esta época, reivindica reconocimiento y divinidad, él quiere ser adorado, era muy vanidoso. Y él deporta a Juan a esta isla del mar Egeo, Patmos. No hay ningún apóstol vivo, hemos hablado de eso varias veces, Juan es el último, y quizás Domiciano piensa que es la última, no sé, tierra con la pala que se pone en el sepulcro que se está enterrando de la iglesia, pensaba él, porque es el último líder vivo, lo estamos aislando, exiliando, y hay una tremenda persecución a la iglesia. Y Nero tuvo un alibi porque cuando puso fuego en Roma, quemaron los barrios, y los barrios de los cristianos y los judíos fueron los que no se quemaron, y entonces él echó la culpa a los cristianos. Entonces comienza una sangrienta persecución a los cristianos de entonces. Muchos cristianos muertos, quemados. La persecución fue atroz, terrible. Bueno, Laodicea era una ciudad que estaba en el valle del río Lico, una región muy próspera, como decíamos, de Asia Menor, y está entre dos importantes ciudades, más o menos 10 kilómetros de ellas. De un lado está Hierápolis, una ciudad conocida por aguas termales, calientes, térmicas. Y del otro lado está Colosos, una de las ciudades que recibe la carta de Pablo, los colosenses, fuente de aguas heladas, ambas medicinales, tanto la caliente como la fría. Y el agua llegaba a Laodicea por aqueductos, por tubos, y cuando llegaba tibia.
Las personas que me conocen más de cerca saben que a mí me encanta el café. Yo soy uno de los... Quizás no hay en esta iglesia alguien que tome más café que yo. Y cuando estoy aquí atendiendo a las personas, siempre pregunta si quieren un cafecito, un té, y para mí siempre viene un café aquí en la oficina. Tomo mucho café. Y tengo un socio por ahí que es Cristian Maurera, que creo que estamos por ahí. Y a veces uno se descuida y deja el café un poco allí, y cuando va a tomar, no está caliente, está tibio. Este es un pecado, un sacrilegio, ¿cierto? O una agua que tú le tienes en el auto y está ahí un calor tremendo y tú tomes esta agua para tomar tibia. ¡Qué terrible! Así eran las aguas de la Odisea. Y por eso el Señor utiliza la geografía. Es un mensaje contextualizado para decir a esta iglesia, ustedes no son fríos. Ojalá fuese frío para matar la sed. Ojalá fuera caliente para aquecer. Pero es tibio. Qué terrible. Y el agua tibia provoca náuseas, vómito. Y Cristo dice, eso es lo que está sucediendo en mi corazón. Estoy a punto de vomitarles de mi boca. Es terrible porque la Odisea es la iglesia que adora a sí mismo y que empuja a Cristo para afuera. Cristo está diciendo, yo estoy a la puerta, golpeando. ¿La puerta de qué? Este texto es utilizado muy mal por muchas personas para decir que el Señor tiene que pedir permiso y uno tiene que abrir la puerta de su corazón para que Cristo entre, hablando para no cristianos, y no es cierto. Este texto es para la iglesia, para la Odisea. Necesitamos entender el corazón del texto. Y es un mensaje para una iglesia cristiana que adora a sí mismo y que Cristo está afuera. Hermanos, si Cristo está afuera golpeando la puerta para entrar, ¿qué pasa dentro de esta iglesia? Adoran a sí mismo. Es una iglesia de apariencia. De apariencia. Es como muchos de nosotros que hacemos una tremenda inversión en la apariencia. Quizás procedimientos estéticos, las mujeres ahí con botox, con no sé qué, gimnasio. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo estoy diciendo que si es solamente eso un fin en sí mismo, y que seamos una iglesia llena de mujeres y hombres hermosos que cuidan su belleza, su apariencia, su estética y no cuidan sus vidas espirituales, somos solamente la ornamentación de un cadáver que no sirve para nada. Vacíos. Qué tristeza. Cristo está diciendo, estoy a punto de vomitarte, porque invertimos más tiempo, más recursos en la apariencia que en el corazón. Cristo no está reprendiendo una iglesia infiel en la doctrina. Cristo no está reprendiendo una iglesia inmoral. Cristo está reprendiendo una iglesia indiferente y apática, tibia. Y podemos estar toda la vida predicando fielmente, teniendo una doctrina consistente, teniendo una escuela dominical robusta, teniendo una enseñanza firme, un púlpito fiel, y estar toda la vida en esto, y está bien, tiene que ser así, pero sin vida, sin vigor, sin salud espiritual, hermanos. Qué terrible, qué terrible. Y que Cristo esté afuera. Hay una historia conocida que yo creo que leí en un libro de cuando estaba el tema de apartheid en Sudáfrica y llega un negro y que quiere entrar en una iglesia de los blancos y pasa y ver que hay un culto ahí y él se dirige al pastor y dice: hermano, a mí me gustaría asistir a esta iglesia. Y el pastor le dice: bueno, entonces hazme lo siguiente, va donde tu casa, ore por una semana
y pregunta al Señor si Él quiere que tú seas miembro aquí. Y si es así, regrese. Y nunca regresó. Y después de algunos meses, el pastor encuentra en la ciudad el hermano y dice, oye, ¿no volviste a la iglesia? No, es que oré y el Señor Jesucristo me dijo, no, yo llevo más de 100 años tratando de entrar en esta iglesia y si a mí no me dejan entrar, imagínate tú. Es cierto que eso no es verdad, hermano, pero es posible tener una iglesia donde Cristo no sea el centro. La buena, la sólida iglesia de Éfeso, fiel en la doctrina, fiel en la enseñanza, que no toleraba los liberales y que luchó en contra de los liberales, que recibe el reconocimiento de Cristo por su firmeza doctrinal. El Señor la amonesta y dice, perdiste el amor, la devoción. Lo que estoy tratando de decir es que no es solamente ser una iglesia fiel que el Señor quiere de nosotros, es ser una iglesia viva, es ser una iglesia con fuego en el corazón. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Es interesante entender aquí las características de esta ciudad. Hemos hablado que es una ciudad que es un centro bancario y financiero. Cristo dice, pobre. La iglesia de Esmirna, que era la iglesia más pobre de las 7, Cristo dice, rica. La iglesia más del movimiento, el Señor dice, tiene nombre de quien está viva, pero yo te conozco, estás muerta. La iglesia más rica que dice, mira, dice, versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Año 46 después de Cristo, la región de Hierápolis, Colosos y la Odisea sufre un terrible terremoto. Y recibe apoyo del gobierno, recursos públicos para reconstruir esta región, salvo la Odisea. Los hombres ricos de la ciudad dijeron, no necesitamos. Nosotros podemos reconstruir la ciudad. Y lo hicieron. Y es por esta razón que se orgulla diciendo, no necesitamos a nadie. Somos autosuficientes. La única cosa buena que tenía la Odisea era la visión de sí mismo. Y nada más. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? De verdad. ¿O quién piensas ser? La Odisea se producía una lana especial, famosa en todo el mundo. La lana negra, como decía, el centro de la moda de la época. Y la ciudad estaba orgullosa de la ropa que producía. Y Cristo dice, ustedes están desnudos. El importante centro médico, Cristo dice, por el tema de oftalmológico, Cristo dice, ciego. ¿No logras ver? ¿Qué deberías tú estar viendo hoy y no logras ver? Bueno, hermanos, Cristo hace el diagnóstico preciso de su iglesia. Él está en medio de los candelabros, Él camina en medio de los candeleros, Él sondea la iglesia de la Odisea y Él llega al siguiente diagnóstico. La iglesia había perdido su vigor, versículos 16 y 17, sus valores, versículos 17 y 18, su visión, versículo 18, sus vestidos, versículos de 17 a 22, y Cristo identifica que falta fervor espiritual en la iglesia. Cristo, nuestro Señor,
no murió en una cruz, en la más titánica batalla de la humanidad, para que nosotros fuéramos una iglesia apática, sin vida, desanimada, triste, en que en el momento de sus reuniones es como un cementerio, en el momento de sus prédicas, en el momento de sus alabanzas, es como si fuera un auditorio de personas con sueño. No es así. No es así. Y permítame contar una historia personal de un fariseo llamado Danilo Scarpelli. Yo por general soy un poco más conservador litúrgicamente. Y al principio, cuando uno sale del seminario, piensa que sabe todo, que tiene todo el conocimiento teológico y quiere enfrentar a todos y piensa que es el último mártir. Somos así. Y yo veía, por ejemplo, hermanos que estaban celebrando a Dios, levantando sus manos y con una expresión así. Y yo decía, chuta, Dios mío, eso está mal. Mira, esto es un pecado, una herejía. Y de repente Dios me comienza a mostrar que algunas de estas personas Dios había liberado de la prostitución, de las drogas, y tenía una vida mucho más consistente, más santa que la mía. Y ahí comienzo a entender lo que Cristo está diciendo al fariseo cuando llega la mujer a limpiar sus pies. Y el hombre comienza a juzgar a esta mujer diciendo, toda la plata que vale este perfume, gastando en el pie de este hombre que se dice el Mesías, si él supiera, si fuera profeta, la iba a amonestar porque esta mujer tiene una clase de vida que no agrada a Dios. Y Cristo, que conocía el corazón, dice, hay dos hombres, uno que debe 50 millones de pesos y otro que debe 500 millones de pesos. Y ambos tuvieron la deuda perdonada. ¿Quién amará más al Señor que perdonó la deuda? Y el Simón dice, por supuesto, el que debía más. El que debe más y es perdonado ama más y expresa más su amor. Mical amonesta y reprende a David porque estaba bailando. Y David dice, ¿cómo te voy a explicar del baile si tú no logras escuchar la música? ¿Me entiendes? A veces juzgamos sin entender lo que Dios está haciendo en este momento. Somos llamados a celebrar. Y nuestra adoración a Dios tiene que ser de todo corazón. ¿Y quién dice que mi forma de adorar a Dios es única? ¿Y quién dice que es la mejor? Aquí está. El Señor diciendo a las iglesias que pensaba este peligro del autoengaño. Pensamos ser quien no somos. No, si somos ricos, Cristo dice, no, Él es pobre. No, si nosotros crecemos y somos famosos por nuestras telas. No, ustedes están desnudos. No, nosotros estamos orgullosos porque por acá se desarrolla el colirio que va a bendecir todo el mundo. No, ustedes están ciegos. El peligro de la falsa autoimagen. Es un peligro. Un peligro. Esta iglesia dijo, no tengo necesidad de nada. No necesito a nadie. Quizás amaba mucho su dinero. Era orgullosa. Pero eran mendigos que no podían comprar el perdón de Dios. Estaban desnudos porque no tenían ropa adecuada para presentarse ante Dios. Están ciegos porque no pueden ver su pobreza espiritual. No logran ver. No logran ver. El corazón está tan duro. No logran ver.
Cristo dice que un creyente tibio, en lugar de ser un placer, le provocaba náuseas. ¿Sabe de qué está hablando este texto? De intensidad. El Señor nos llama a ser intensos. Ojalá fueses frío o caliente. Es decir, ponga tu corazón en lo que haces. Es terrible cuando uno comienza a leer el libro de los reyes, de Crónicas. Cuando habla de los reyes, la primera cosa, yo me acuerdo cuando me convertí, me metí en mi pieza, mi mamá se quedaba desesperada porque yo quedaba horas leyendo la Biblia, y cuando llego a reyes y que decía, fulano, yo quería saber si este rey había hecho lo que era bueno, recto, ante los ojos de Dios o no. Y esta frustración de ver, el fulano hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y algunos pocos que habían hecho lo bueno ante el Señor. Y hay unos que decían, fulano hizo lo correcto delante de Dios, pero no de todo el corazón. Y yo comienzo a pensar en eso. Que podemos estar haciendo las cosas correctas, pero no de todo corazón. No hemos puesto nuestro corazón en eso. Bueno, podríamos terminar este mensaje con esta dura exhortación del Señor diciendo, te voy a vomitar. Eres desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y desnudo. Pero no termina así. Es interesante que podríamos dar un título para este sermón. Cuando parece, pero no lo es. Parece rica, pero no lo es. Parece viva, pero no lo es. Parece perdida, pero todavía no está. Porque dice la palabra de Dios lo siguiente. Mira, hermanos, nunca se olviden de eso. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo está diciendo, de acuerdo con el contexto de la ciudad, de la iglesia que hemos ya estudiado, está diciendo, lo que ustedes necesitan, tengo yo. Ustedes me necesitan. Tu más grande necesidad es Cristo y nada más. Solo Cristo. Necesitamos a Cristo. Te aconsejo, porque yo disciplino a quien amo. El Señor está amonestando una iglesia que ama. El Señor disciplina a quien ama, porque no somos bastardos. Porque somos corregidos por amor. Y el Evangelio es así. Aquí está el contraste del Evangelio. Un Evangelio que te dice, tú tienes una deuda impagable, impagable, por causa de sus pecados. Y escucha, mi hermano, tú, tu hijo, tus nietos, bisnietos estarán en deuda eterna. Si no es por Cristo, la herencia que estás dejando a tus hijos es una deuda impagable, impagable. Pero el Evangelio nos muestra que de la culpa de nuestros pecados, a hacernos herederos de todo el universo, de un lugar para el otro, del infierno al cielo, necesitamos arrepentimiento. El Señor dice, arrepiéntete. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación. Esto no es una obra monérgica, es sinérgica. La salvación es una obra de Dios, de la gracia de Dios. La santificación es una obra que también depende de nosotros. Ahora, hasta lo que nosotros hacemos dependemos de la gracia de Dios, porque Dios que no pega en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero es fruto de una decisión tuya, hermano y hermana. Cristo está golpeando la puerta de tu corazón.
Tú que eres creyente, que está apático, que está tibio, que está alejado de Dios, que el corazón ya no está en llamas para Dios, que ya no tiene gozo, que ya no tiene alegría, que está perdido en el camino, que está en el orgullo, pensando que sabe todo, pensando que tiene todo, pensando que es autosuficiente, pensando que no necesita a nadie, y Cristo está diciendo: estás perdido por un filo, por un punto. Por muy poco. Tienes tiempo todavía. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de arrepentirse, de regresar. Aplicando este mensaje, ¿cuál visión tienes tú de tu iglesia? ¿Y cuál visión tienes tú de ti mismo? Cuidado con la falsa autoimagen. Cuidado con la soberbia y autosuficiencia. El sufrimiento, la disciplina y las circunstancias adversas no revelan una falta de control de Dios de la historia, pero pueden ser instrumentos de Dios para corregir a aquellos a quien el Señor ama. ¿De qué tienes tú que arrepentirse? ¿De qué? Cristo nos aconseja a comprar de Él, y Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, y la promesa termina diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Señor está haciendo promesa de la vida eterna a su amada iglesia. El tiempo de la persecución, del sufrimiento terminará. Nuestra vida no se limita solamente a este mundo. El Señor está llamando a esta iglesia a arrepentirse y a recordar que hay una vida espiritual que va más allá de la muerte y de esta propia vida que vivimos aquí. El Señor está amonestando que lo más importante no son las apariencias, es el corazón. Que nuestra vida de culto tiene que ser priorizada y que necesitamos urgentemente arrepentimiento para que podamos disfrutar de una relación con Dios sana, bendecida. Si tu corazón y si tu fe y si tu cristianismo es tibio, arrepiéntete. En el nombre del Señor, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y la promesa de Dios para ti y para mí es que somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. Porque Él venció y nos hizo vencedores. Hermano, no deje para mañana. No deje para mañana. Tome una decisión espiritual hoy. Es lo más importante de tu vida. Pero comienza mirando hacia sí mismo. Tu corazón como hombre. El problema de tu hogar, que de repente está mirando a la señora, a los hijos. De repente el problema eres tú. El problema de tu iglesia, de repente eres tú. Hagamos esta mirada introspectiva hacia nosotros mismos. ¿Cómo nos llama la palabra de Dios? Cuando vamos a celebrar la Santa Cena, que miremos nuestro propio corazón. Te vas a encontrar con cosas muy desagradables. Te vas a abrir la puerta de la cámara de los horrores. Lo más oscuro de nosotros, escondido en el corazón, lo más terrible, lo más vergonzoso está aquí dentro, no está afuera, está aquí. Jesucristo está diciendo: hoy yo voy a tomar la escoba, el jabón, voy a entrar en este corazón, en esta pieza, y voy a hacer una limpieza. Voy a limpiar toda la suciedad y voy a hacer restauración. Está golpeando la puerta diciendo: yo voy a entrar
y voy a cenar contigo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? A un tibio, yo me quiero sentar a la mesa contigo. El Rey del universo te está haciendo una invitación. ¿Cenemos hoy? ¿Cenemos hoy? ¿Quieres cenar con el Señor? Pero déjame decirte algo. ¿Con qué ropas van? ¿Con las lanas negras de la Odisea? ¿O con las vestiduras lavadas en la sangre del Cordero? Tu plata no logras pagar la cena. Es impagable. Es de gracia y por gracia. Oremos. La parte más importante de este mensaje, hermano, no es lo terrible que haga la Odisea, no es lo terrible que somos nosotros, es el mensaje del Evangelio que dice: hay gracia en el fracaso. Hay gracia. Si tú has fracasado, hay gracia de Dios para ti. Se ha metido la pata, el Señor te perdona. Si te arrepientes de verdad, Él te perdona. Él te perdona. Hoy, arrepiéntete y prepárate para la cena más inolvidable de toda tu vida. Ponte de pé, oremos. ¿Para qué te invita hoy Cristo? Para una vida honesta, sincera. Para una vida a sus ojos, que le agrada. Una vida que prioriza la adoración, el corazón más que a las apariencias. Una vida que no juzga al prójimo en su expresión de adoración. Una vida sincera delante de Dios. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana. Ten misericordia de nosotros, Padre. No queremos ser tibios. No queremos ser indiferentes. Pero tampoco queremos olvidar que por la sangre de Cristo en la cruz nuestros pecados fueron perdonados y que podemos anhelar la vida eterna disfrutando de una eternidad sin pecado en la presencia del Cordero. Y que eso ponga fuego en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, restaura, transforma, quebranta, convierte. Restaura nuestras vidas hoy, te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una última canción.